pueden usar, lo pueden multiplicar, en fin, si les sirve, adelante. Si no, lo pueden tirar a la basura y no pasa absolutamente nada. Pues yo en primer lugar quiero agradecerle a Fernando y a todo el equipo de catequesis esta invitación. Siempre es una alegría. Son ya las 20º jornadas de catequesis. Creo que me tocó estar en las primeras y he estado unas 3 o 4 de ellas, entonces me da muchísimo gusto. Siempre me identifico mucho con los catequistas porque yo mismo he sido catequista toda mi vida. Mi primer apostolado, además de los coros, era catequesis y gracias a Dios hemos podido también trabajar en catequesis hasta el momento. Tenemos la catequesis del catecumenado en la catedral, en fin, no hemos parado. Quisiera empezar con un pequeño comercial porque puede ser útil, dado que en este momento estamos recibiendo el impacto de muchos cambios eclesiales. Saben ustedes que también salió, esto lo habrán estado discutiendo, el nuevo directorio para la catequesis, que es un directorio muy interesante y muy rico. Varios profesores de la Universidad Pontificia elaboramos un pequeño libro, trataré está en buena prensa, es bastante económico y hay muchos de los contenidos que se están ahorita presentando y están dedicados, creo yo, a los catequistas en este nivel, ¿no? No sé si Fernando lo conozca, si no lo conoce, ¿ya lo conoces? Perfecto. Sí, lo conoce, perfecto. Entonces, para su conocimiento. Bien, vamos a lo que me pidieron expresamente. Un segundito para tener lista la presentación. Tengo una pequeña presentación. Es en realidad algo muy sencillo, pero vamos a esto. Ok. Le robé el logo a Fernando, espero que no se agüite. O que sienta que sirvió para algo. A ver, el título que me pidieron es un título un poco sofisticado. La catequesis en el arco de la vida de las personas, diversificada, los ambientes y situaciones. Bien, vamos a hablar de esto que prácticamente es dedicarnos a aquello que vuelve diversa la catequesis. Si en algún momento se pensaba que el catecismo del padre Ripalda o el catecismo del padre Guerra eran el instrumento que era el catecismo, y el catequista tenía que concentrarse en presentar ese contenido. Lo más característico de nuestro tiempo es que hablamos de diversidad dentro de la catequesis. La gran pregunta será cómo garantizar que hay elementos comunes para que sigamos hablando de la catequesis y no de procesos muy diversos. Sobre esto es sobre lo que vamos a hablar y yo les propongo lo que el mismo equipo de trabajo presentó en el documento. Yo sé que esto lo leen, lo van a estar trabajando. Quisiera, si me permiten, leer esto y a propósito de este mismo documento que ustedes tienen, es lo que está en el documento de trabajo de ustedes, hacer mis observaciones a continuación. ¿Me permito leerlo? La catequesis en su tarea de guiar a sus interlocutores en la profundización del primer anuncio y en la conversión para abrazar más íntimamente a Cristo, requiere de procesos pedagógicos que correspondan a cada periodo del desarrollo vital de las personas. Subrayo esto, ese es el tema que me pidieron. La catequesis requiere de procesos pedagógicos que correspondan a cada periodo del desarrollo vital de las personas, con propuestas y dinamismos coherentes para cada etapa de la vida, sin perder de vista su carácter orgánico y sistemático. Es sobre esto, sobre lo que voy a estar haciendo algunos comentarios, esperando que sean de utilidad tanto para toda la organización de catequesis en la arquidiócesis como para ustedes. Cada bautizado está llamado a la madurez de la fe y tiene derecho a una catequesis adecuada. Por lo tanto, es razonable ofrecer caminos de catequesis que se diversifiquen en función de las diferentes necesidades, edad de los sujetos y estados de vida. Y aquí nos llevan al confer del nuevo directorio de la catequesis en el número 225. Bien, esto va a ser nuestro referente fundamental. Ahora nos invitan a profundizar todavía más. Sin embargo, se deberá cuidar que los diferentes itinerarios de catequesis no se organicen separadamente, sino en una recíproca complementariedad, tomando en cuenta
que el principio que da coherencia a los procesos catequísticos es la catequesis de adultos. Subrayo esto porque esto es una verdadera innovación. Ya estaba en el anterior directorio, pero esto se vuelve un referente muy importante. El punto de referencia para todos los procesos catequísticos no es la catequesis para la primera comunión, sino la catequesis para el bautismo de adultos, en realidad. Esta es el referente que nos indica el directorio para la catequesis. Hablaré de esto a continuación. Por lo tanto, y aquí toman una muy bonita referencia del directorio, por lo tanto, se ha de privilegiar la catequesis en, con y para la familia, mirándola como la comunidad de amor y vida que en su conjunto de relaciones interpersonales, relación conyugal, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, toda persona queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la iglesia. Gracias a la familia, la iglesia se convierte en una familia de familias y se enriquece con la vida de estas iglesias domésticas. Ustedes van a trabajar sobre este apartado del documento, entonces yo me voy a concentrar ahorita en presentarles algunas ideas que me parecen muy relevantes en esto. Se habla en el título que me pidieron de arco de la vida, por lo tanto estamos pensando en el niño que nace, la persona que muere y va a la vida eterna, porque es el arco de la vida, ¿no? No es que ya se murió, sino es la vida eterna, el último punto. Entonces, desde que nace, desde que está escondido en el misterio de Dios hasta que llega a nacer y finalmente hasta que muere. De eso estamos hablando. Se habla de una catequesis diversificada. Por lo tanto, estamos hablando de aquello que exige diversidad, pluralidad, enfoques distintos, tal vez contenidos distintos, tal vez pedagogías distintas. Hablamos de la catequesis, pero al mismo tiempo vemos que es necesario hacer diversificaciones. Se habla de ambientes, ambientes para la catequesis. Habrá que profundizar a qué nos referimos con ambientes. En la Arquidiócesis de México hay una larga tradición de reflexión sobre los ambientes. En realidad, somos una ciudad sumamente compleja, en donde interactúan distintos niveles de relación humana. Hay ambientes más rurales, hay ambientes totalmente urbanos, hay ambientes de ciudades perdidas, pero hay ambientes de multifamiliares, hay ambientes de zonas residenciales. Todo esto genera distintos espacios donde se lleva a cabo la vida. Esto también hay que tenerlo en cuenta en la catequesis. Se habla también de situaciones, por lo tanto, no solo de determinadas condiciones socioculturales estables, que es lo que encontramos en los ambientes, sino variables que se van presentando tanto en la vida de las personas como en la sociedad en general. Por ejemplo, la pandemia creó una situación, ¿no? O en mi casa se murió mi abuelito, una situación. Vamos a detenernos brevemente en estas cuestiones. Delante de este título que me pidieron tratar, viene la pregunta para la catequesis fundamental, y yo es lo que les pediría que tomaran como punto de referencia. ¿Qué es lo que nos permite seguir hablando de la catequesis? ¿Qué es lo común? Y por lo tanto, lo que nos va a tener como punto de referencia estable para que hablemos de catequesis y no, por ejemplo, de actividades litúrgicas. Si estoy hablando de catequesis es porque hay algo común. A veces se subraya tanto la diversidad, la diversificación, que ya cualquier actividad la llamamos catequesis. No se trata de esto. Tenemos que entender lo propio, lo específico de la catequesis, por lo tanto, lo común de todo aquello que en la iglesia se llame catequesis. Pero luego vendrá lo que generará la diversificación, es decir, lo específico. El itinerario que les propongo yo para estos minutos que tengo con ustedes es primero recordar la naturaleza de la catequesis, porque esto es lo que nos presenta lo común. Esto es catequesis, y aunque se ha oscilado y se ha cambiado en el enfoque, finalmente la iglesia llama catequesis desde la antigüedad, esa didascalia de la que se hablaba incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una cierta formación en la introductoria a la vida global de la fe. Esto se ha tendido a extender ahora hablaré de ello. Luego mencionaré cuáles son, a mi manera de ver, los principios que se reconocen de diversificación.
para ver lo específico. Y finalmente, me gustaría proponerles una serie de criterios para tratar de reconocer cómo funcionar en una catequesis que sea diversificada, pero que sea al mismo tiempo una catequesis orgánica, una catequesis planteada en una pastoral de conjunto en la que todos nos sintamos involucrados. Sobre esto hablaré. Bien, si me permiten, como una obra de caridad, voy a tomar un traguito de agua y vamos adelante. Recuerdo la naturaleza de la catequesis. A ver, en primerísimo lugar, si nosotros distribuimos las acciones de la iglesia, las acciones eclesiales, en una cierta tipología, se podrían hacer muchas clasificaciones. La clasificación más usada desde el Concilio Vaticano II brota de la idea de que Cristo es profeta, sacerdote y rey. De lo profético se deriva toda la enseñanza, todo el anuncio de la fe, la misión, la predicación, la catequesis, la teología. Lo segundo tiene que ver con que Cristo es sacerdote y aquí se integran las realidades litúrgicas, la vida de oración, la vida de piedad, los procesos de santificación. Y cuando hablamos de Cristo Rey, integramos aquí lo que frecuentemente se separa en dos niveles. Las acciones pastorales para integrar la comunión y por lo tanto todo lo que se hace dentro de la iglesia, suscitando la vida de comunión, la vida de comunidad y luego todo lo que es el servicio socio-caritativo. Bien, en esta clasificación podemos decir que la catequesis queda como una de las acciones de la pastoral profética. Tan es así que por ahí veía, está la coordinadora de pastoral profética y de ella depende el encargado de catequesis. Esto depende precisamente de esta clasificación. De acuerdo con Catequesis Tradende, ya nos vamos aquí hace casi 40 años, en el número 18, se nos dice que la catequesis sería la educación de la fe que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos, a los fieles, en la plenitud de la vida cristiana. Quiero recordar esto precisamente para para entender que no dejamos de estar en un ámbito de educación, de formación en la fe. Evidentemente, hay muchas facetas en la fe. Podemos decir, no toda la vida de fe es catequesis, pero la catequesis es una manera de introducirnos a la vivencia del misterio global que incluye lo litúrgico, la vida de caridad, la expectativa de la vida eterna, etc. Entonces, se trata de una faceta de educación, de formación. Y lo que se enseña ante todo es lo que nos da identidad como cristianos. Todavía el Papa Juan Pablo II en este documento optó por hablar de doctrina cristiana. Existe el peligro de que por doctrina entendamos solamente una serie de ideas que tenemos que tener. Esto es lo que creemos. Evidentemente no es eso. La doctrina cristiana abarca, sí, lo que hemos de creer, pero también el modo de vivir que se deriva de nuestra fe, la introducción a los misterios, la vida de oración, lo que hace el catecismo. Entonces, no, por decir doctrina, no estamos entendiendo la teoría de la fe, sino una introducción a la realidad del misterio cristiano. Y luego esto ha de darse para que sea catequesis de modo orgánico y sistemático. Orgánico y sistemático. Esto es lo que ordinariamente caracterizaría a la catequesis. Y esto permite iniciar a la plenitud de la vida cristiana. Vean, por favor, porque aquí está la clave de las distintas etapas. Si se trata de tener realmente un contacto, un conocimiento, una introducción global al misterio de la fe, entonces necesitamos ser iniciados, pero al mismo tiempo desde una iniciación alcanzar la plenitud de la vida cristiana. Esto ya nos marca un proceso que prácticamente abarcaría toda la vida. Y sobre esto me he de detener más adelante. Se trata entonces de que en la catequesis, en algún momento al menos de la catequesis continua que se puede dar, hay que presentarle a todos los fieles el contenido general de la fe. El fiel tiene derecho a conocer lo que cree, a que se le introduzca en este contenido general de la fe. Nosotros a veces a esto lo hemos llamado formación inicial o formación básica según el nivel que se quiera ver.
Entonces, no estamos hablando de una formación específica de agentes, no estamos hablando de una formación especializada, estamos hablando de lo que todo fiel cristiano tendría que vivir como un proceso para entender, conocer y ser introducido en el misterio de la fe. Esta introducción general, que en algún momento de la vida se debe de dar, ha de ser una educación integral, es decir, que toque todas las facetas de la fe y alcance todas las dimensiones y las etapas de la vida del creyente. Aquí está también la relevancia de nuestro tema. Y aquí viene un punto que a mí me parece crucial para identificar la parte nuclear de lo que tradicionalmente se ha llamado catequesis. Es verdad que la práctica en México durante mucho tiempo se concentró en la catequesis para la primera comunión, prácticamente que tenía una duración de 1 año. No voy a entrar a hablar aquí de las ventajas y desventajas que tenía esto, pero sí quiero decir algo. De alguna manera se garantizaba que hubiera un periodo concentrado en la existencia de las personas en las que la totalidad o al menos las partes más importantes de la doctrina se le presentaban a una persona. Eh, Podemos decir que esto mismo es lo que ocurre en el catecumenado. Cuando un adulto pide el bautismo, debe de ser introducido también, y entonces no sería la catequesis de primera comunión, sino la catequesis para el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Bueno, ahorita discutiré la cuestión de en qué momento conviene. De hecho, lo que vamos a ver es que dependerá de las situaciones en qué momento ha de darse. Pero sin duda, el fiel tiene derecho a que en algún momento de su vida se concentre la formación para que él tenga acceso a la doctrina cristiana. Esto puede variar situaciones, modos, etcétera, pero sin duda ha de hacerse. Alguien puede decir, bueno, tiene toda la vida para formarse. Esto es cierto, pero también tenemos momentos dentro de la vida en los cuales la educación es necesaria para focalizar la atención. Sobre esto tendremos que profundizar. De acuerdo con el documento que ustedes tienen para trabajar y de acuerdo con el directorio de la catequesis, ahora se desarrolla más, pero en el anterior ya estaba, el prototipo de la catequesis, de una introducción global a la vida de fe, no ha de ser la preparación para la primera comunión, sino el catecumenado. Ustedes lo tienen ahí como la formación de adultos, pero el documento se refiere a la formación de adultos que van a recibir los sacramentos de iniciación. Precisamente en el catecumenado, como un proceso que la iglesia conoce, que la iglesia ejecuta, ahí tenemos el prototipo de cualquier otra catequesis. Ahí se trataría de tener efectivamente una introducción global a los misterios de la fe, con una perspectiva eclesial, con una perspectiva de introducción a los sacramentos y a los misterios, lo que se suele llamar mistagogía, una introducción a la experiencia cristiana, a la vida de oración, etcétera. Entonces, habría que revisar esto en general como el punto de referencia para toda catequesis. Esto es una novedad, les digo, desde hace un par de lustros, pero en realidad corresponde a la historia misma de la catequesis. Ya les decía, es cierto que en la práctica lo usual era la catequesis de niños, ¿no? Como el prototipo, pero hoy por hoy, aunque se mantenga un tiempo o una serie de procesos que concentran la formación de cara a los niños, sin duda, incluso la formación de los niños ha de inspirarse en el catecumenado. Por eso, la perspectiva de la catequesis ha tendido a ampliarse. Hay un momento, por ejemplo, en el que hay que preparar una catequesis especial para quien se va a casar. Hay necesidad de preparar adecuadamente a quien va a recibir la unción de los enfermos. Hay necesidad de acompañar a los jóvenes que tal vez desconocen su fe. Se han abierto ulteriores espacios para catequesis. Entonces viene el desafío. ¿Cómo compaginar la catequesis clásica, que sigue teniendo sentido, con momentos de catequesis intensiva? El peligro es que queramos llamar a todo catequesis y entonces le encomendemos a Fernando la coordinación de todas las actividades formativas de toda la iglesia, porque como hay formación permanente, todo es catequesis. A ver, hay que concentrarnos y tratar de identificar lo específico. Si hay diversificación, que esto es lo que me pidieron especialmente,
¿qué tipo de diversificación puede darse? A modo de clasificación de la diversificación en catequesis. Lo más evidente, etapas de la vida, lo que el documento llama el arco de la vida, desde la primera infancia hasta la ancianidad. Fíjense que existe una catequesis para morir bien, ¿eh? O sea, existen contenidos que pueden ser propicios para cada etapa. Existen pedagogías o marcos didácticos correspondientes a distintas etapas. Entonces, prácticamente todo el arco de la vida es susceptible de tener una catequesis o un tipo de catequesis. Habrá que definir en qué momento conviene tener la catequesis integral, la catequesis formal y cuánto tiempo debe de durar. Esto siempre se puede discutir, actualizar y demás. Pero existe la primera infancia. Y en la primera infancia, el lugar normal de una preparación cristiana es lo que ocurre en la familia. La familia que ora, la familia que enseña, que transmite ciertas ideas, que transmite una manera de vivir, que va a misa. Digamos que en la primera infancia, evidentemente, no hay necesariamente una catequesis formal, pero sí hay una preparación, una introducción a los misterios. Están las distintas etapas de la niñez, digámoslo en general, momentos en los que corresponderá sin duda a la familia, cuando es posible en la escuela, pero también en la niñez empieza a ver la presencia de los niños en comunidades cristianas más articuladas. Por esto, durante mucho tiempo, la niñez se volvió como el lugar privilegiado para eso que llamé yo la catequesis formal o la catequesis general que en algún momento de la vida se ha de tener. Siempre ha sido un desafío, evidentemente, la catequesis de adolescentes. En general, algunos dicen que no es una etapa para hacer catequesis, que es tiempo perdido. El primer grupo que me tocó acompañar era un grupo de adolescentes. Fue la cosa más divertida, pero también la cosa más flexible. Efectivamente, si yo pretendía hacer un remedio de la escuela, me iban a odiar y era imposible el trabajo. En cambio, lo que corresponde a la adolescencia, en razón del mismo desarrollo que está viviendo el joven, que está viviendo la joven, puede ser una oportunidad riquísima de sembrar inquietudes, de sembrar la búsqueda de Dios en la profundidad de la persona, etcétera. Es una etapa bellísima. Evidentemente, repito, aquí se surge el desafío de cómo llevar a cabo esta formación. También puede ser en referencia a la juventud, a la madurez, a la ancianidad. Entonces, el primer elemento que necesita o que proyecta una diversificación en la catequesis es precisamente las etapas de la vida. Podemos también descubrir que a veces hay que generar diversidad de catequesis, diversidad de procesos o seleccionar contenidos en razón de los ambientes socioculturales o de los escenarios socioculturales. Existen, por ejemplo, en algunos lugares escenarios, ya les decía, más rurales, escenarios o ambientes donde la religiosidad popular es más sentida, lugares, ambientes, escenarios donde lo que tenemos es tal vez un trabajo vertiginoso que no permite tener tiempo para mucha vida de fe. Tenemos ambientes o escenarios de familias rotas o de familias armadas de otras maneras. Quiero decir, tienen a la abuelita que viven los tíos y viven varias personas. Los escenarios socioculturales nos abren realmente un arco enorme de variedad de situaciones. Y aquí viene también la pregunta, ¿en qué medida hay que hacer un planteamiento común y en qué medida hay que generar creatividad y buscar procesos distintos en razón de estos ambientes? Una cosa que genera diversificación son precisamente los ambientes. A veces encontramos circunstancias peculiares de las personas. Si tengo yo a un sordomudo, evidentemente esa circunstancia peculiar de esa persona vuelve un poco difícil la integración a los procesos ordinarios. Sería bellísimo que en toda parroquia o en toda comunidad hubiera los recursos para que estuvieran juntos, pero lo cierto es que las circunstancias, por ejemplo, de un sordomudo hacen complicado
el modo de vivir la catequesis. Estoy poniendo un ejemplo, pero evidentemente estas circunstancias peculiares pueden ser muy diversas. Las situaciones familiares en un momento dado, en fin, todo esto genera en particular un desafío enorme. Una persona enferma, por ejemplo. Y hay cosas que no son circunstancias estables de las personas, sino coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Un momento que genera una oportunidad de cambio. Una coyuntura puede ser la pandemia. Es una cosa que no planeamos, que no llegó, que no es normal que ocurra. Sin embargo, se apareció y nos cambió el horizonte en el que nos estamos moviendo. Coyunturas o situaciones. Podemos decir más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, estas pueden ser personales o comunitarias. Está viviendo una familia un duelo. Bien, esa no es la circunstancia peculiar estable de la familia, sino el momento que les tocó a ellos vivir. Todo esto es lo que abre una serie de diversas condiciones para hablar de catequesis. Pensando en el desafío que ustedes tienen que trabajar, porque a ustedes les toca pensar dónde me muevo yo, cuál es, digamos, el espacio más normal de funcionamiento, dónde me muevo yo, cuáles son las circunstancias más o menos que han ido afectando y que exigen buscar respuestas diversificadas sin perder la unidad. Les voy a proponer yo algunos criterios, o sea, líneas que pueden ayudarles a pensar cómo aterrizar en lo concreto el problema de la diversificación en catequesis. Lo primero y más importante, esta es la clave de la unidad. En última instancia, toda catequesis, toda, la catequesis informal que se puede dar en la casa, o la catequesis formal que se dé en la casa, la catequesis para la primera comunión, cualquier catequesis, en el fondo es una explicitación del bautismo o una preparación para el bautismo. Esto se deriva precisamente de la clave catecumenal. Por catecumenal, repito, estoy hablando del proceso de acompañamiento para adultos que van a recibir el bautismo. Entonces, la clave es que todo fiel identifique su bautismo como su nacimiento a la vida de fe. Esta es la clave. La unidad en última instancia es que toda catequesis hace referencia al bautismo. Y por lo tanto, en toda catequesis tiene que haber como núcleo permanente esta vinculación significa relación viva con Cristo el Señor, el Hijo de Dios, que ha anunciado el reino, que murió y resucitó. Cristo es el contenido esencial al que se adhiere el bautizado. A través de Cristo conoce al Padre y recibe al Espíritu Santo. Adhiriéndose a Cristo, asume su nuevo estilo de vida. Entonces, el núcleo permanente, esto que en los documentos desde hace tiempo se llama querigma, es lo que ha de mantenerse también como un núcleo estable, fundamental. Al querigma como anuncio de Jesucristo corresponde la respuesta de la profesión de fe, que no es nada más unas palabras que yo digo, el credo, no, es toda una respuesta vital integral. Toda la persona queda orientada a esta respuesta ante la verdad de Dios que se nos ha comunicado. Es el modo de vida, mi existencia, mis conductas, todo queda marcado como profesión de fe. Y esto, el bautismo que nos une a Cristo y nos hace responderle a Cristo, tiene como finalidad una vida plena, una vida santa, una vida conforme a Dios, la vida hermosa en la que yo estoy permitiendo que mi existencia sea una alabanza a Dios. Esto es el punto común fundamental de toda catequesis. Ahora, aquí también vale la pena no engolosinarnos con la catequesis. A ver, ¿qué quiero decir? Nos hemos dado cuenta, efectivamente, de que podemos hablar de una catequesis continua, y esto está bien, pero esto ya lo anunciaba un poquito con ironía, puede generar la idea de que todo es catequesis. Sí, todo es predicación y todo es caridad. A ver, hay momentos en los que el padre en la misa está predicando o un catequista a un grupo lo está animando a vivir con piedad su fe. Eso no es propiamente catequesis. O sea, no es una formación orgánica, sistemática de la doctrina cristiana. Es el mostrar cómo la palabra de Dios ilumina mi momento presente. Eso en la iglesia se llama predicación, no catequesis.
Si yo a la hora de hacer una homilía en misa me dedicara a hacer una sesión de catequesis, estoy alterando la naturaleza de la homilía. La homilía no es una catequesis, es una predicación. Si yo voy a dar ejercicios espirituales, que es usar la palabra para animar a la profundización, y en vez de seguir la dinámica de unos ejercicios espirituales, creo que eso es catequesis, no voy a realizar adecuadamente unos ejercicios espirituales. Vale la pena reconocer qué es lo propio y específico de la catequesis propiamente dicha y distinguirla de la formación continua que se puede tener también en el ámbito de la fe, pero no todo es catequesis, y también distinguirlo de la vida cristiana ordinaria. Porque, de nuevo, aunque toda la vida cristiana es una oportunidad de aprendizaje, no toda la vida cristiana es formalmente catequesis. Conviene identificar a qué se llama catequesis en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que va a dar entonces? Este es el criterio fundamental derivado de lo primero que hemos dicho, unidad en la diversidad. En última instancia, las dimensiones de la vida de fe. La fe como vida espiritual, la fe como doctrina pensada, la fe como un estilo de vida, la fe como un llamado a la comunión y a la misión. Todas las dimensiones de la fe son lo que van a integrar en esta complejidad de la vida de fe la unidad también de la catequesis. En última instancia, ya sea que yo estoy sirviendo como interlocutor en la catequesis a un niño o estoy acompañando con una catequesis a unos ancianos que están en etapa terminal, independientemente de eso, siempre estaremos hablando de la fe cristiana, fe que ilumina la vida. Ahora, independientemente de la diversidad de situaciones, toda catequesis debe de ser integral, es decir, referirse al ser humano completo y presentarle al ser humano completo la totalidad de los elementos de la fe. Es verdad que a veces se acentúa un aspecto. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, voy a concentrar, digamos, la atención de la misma enfermedad. Y si hay una catequesis para enfermos, tendrá que poner la atención en ello. Pero eso no significa que me voy a concentrar en la enfermedad y voy a dejar de considerar la vida de oración, la vida sacramental. No, en realidad, toda catequesis ha de tender a la integralidad. Y esto lo menciona muy bien el texto que presentaron en el documento. En ese texto se dice que hay que relacionar, por ejemplo, una etapa con otras etapas, generar una perspectiva orgánica de la catequesis. Esto está muy bien. Ahora, aquí viene un desafío enorme si verdaderamente queremos hacer una catequesis diversificada. Ha de ser adecuada a las personas. ¿Y qué es lo que va a volver adecuada o propicia la catequesis? Que tome en cuenta las necesidades propias que se tiene, ya sea por los ambientes socioculturales o por las situaciones personales o culturales. Hay una necesidad de adecuación efectivamente a esas circunstancias. Habrá contenidos que estarán ahí siempre, pero al mismo tiempo habrá que pensar en cuáles son los elementos que hay que aterrizar en concreto para este grupo específico o para esta persona específica. ¿Cómo sabremos que algo llega a ser adecuado? Porque se vuelve significativo, es decir, se vuelve importante para la persona. Mueve a la persona a una conversión, esta sí permanente. Convierte a la persona en testigo de Cristo. La significatividad es uno de los criterios fundamentales para garantizar que la catequesis es verdaderamente una buena catequesis. Es que pone a la persona en contacto con el significado último de su vida, que es Cristo, y la persona queda convencida de que es Cristo el centro de su vida. Otros elementos, a mí me parece muy bonito lo que menciona el directorio de la catequesis sobre la importancia de la iglesia familia, ¿no? A partir de la familia como núcleo fundamental, abrir las redes de relación para que entendamos a la iglesia como una gran familia. Creo que esto es también un criterio para garantizar la unidad dentro de la diversidad. Así como en las familias hay distintos roles y hay distintos momentos, también en la iglesia los hay, pero finalmente todos nos integramos como familia. Entonces, la diversidad nos permite vivir la unidad en última instancia eclesial.
¿Cuál sería, en este sentido, independientemente del lugar que yo ocupe, de la circunstancia que esté yo viviendo, cuál sería también una orientación fundamental para una catequesis diversificada? Que independientemente del momento en el que se encuentre, favorezca la participación eclesial, desde donde esté. Si yo me estoy muriendo en el hospital, que la catequesis para eso también me haga sentir parte de la iglesia, para que ofrezca mis dolores en beneficio de la iglesia. O sea, independientemente de dónde me encuentre, más aún, desde dónde me encuentro y en la circunstancia peculiar que voy viviendo, ir participando en la vida de la iglesia. Y aquí con esto ya llego prácticamente casi al cierre. ¿Cuál es el desafío pedagógico fundamental? ¿Qué es lo que ustedes deben de trabajar? Establecer lo común. ¿Qué es aquello en lo que no nos podemos perder? Y luego, ¿qué es lo que se diversifica, pero en condiciones estables? Por ejemplo, la diversificación considerando ambientes urbanos o ambientes más rurales o ambientes más populares o ambientes más, no sé, residenciales. Esto es una realidad estable, pero al mismo tiempo, ¿hasta dónde estará lo común y hasta dónde habrá que adaptar? Y luego viene el gran desafío de lo que no es estable, sino las diversificaciones coyunturales o de situaciones no previstas. Y esto nos reclama una enorme flexibilidad. Ejemplo, lo que hemos vivido con la pandemia. Soy consciente, porque veo a Félix con cara de llamarme la atención, soy consciente que me faltan 5 minutos, no se angustien, voy a tiempo. Si Aquí gustas viene 5 entonces, minutos más, padre, con todo gusto, ¿eh? estamos a tiempo, no te preocupes. ¿Qué sería lo que necesitamos discernir sinodalmente? Es decir, ver juntos, porque cada uno desde donde está capta necesidades propias que yo puedo no ver, otros pueden sí ver. ¿Qué es lo que tenemos que discernir para ver qué es lo común y qué es lo distinto? Discernir contenidos. ¿Qué contenidos de la catequesis son sensatos en este momento? Pero repito, no esperemos que es que voy a planearlo todo y entonces este contenido lo voy a dejar para que se vea solo cuando la persona ya se esté casando. A ver, en esta lógica que les decía, hay una formación básica general, hay un momento en la vida, cuando quiera que esto se dé, en el que la doctrina global de la fe ha de ser presentada. Pero luego vienen las preguntas sobre lo que hay que ver en cada momento. Si va a haber una catequesis de 4 semanas para las quinceañeras, bueno, ¿cuáles serían los contenidos idóneos para esa catequesis? Una primera pregunta respecto a lo diversificado serían los contenidos. Una segunda pregunta, ¿cuáles son los medios, los instrumentos, los recursos que conviene usar en este momento para estas personas? ¿Para qué insistir en meter a las redes medios para, contenidos de catequesis para viejitos que no tienen ningún interés en conocer esto desde las redes? Ojo, porque conozco muchos ancianos que se han metido a las redes también, pero habría que ver qué es pertinente en razón de esa diversidad en lo que se refiere a los medios. Y finalmente, evidentemente, lo más lógico, la diversidad de procesos, según edad, según tiempo, según circunstancias. Estos son aspectos a discernir en la determinación de la catequesis diversificada. Yo aquí haría una serie de recomendaciones últimas. A veces planeamos mucho desde el escritorio y en esto somos especialistas en las comisiones eclesiales. Todo lo planeamos desde, nos sentamos y rebotamos ideas. Hay que pensar siempre que toda planeación ha de servir a la vida real, a las personas concretas. Si planteamos una diversificación es porque finalmente las personas son diversas y hay que orientar nuestro esfuerzo a que toque la vida real de las personas y no discursos abstractos. Y en última instancia, no olvidemos, mis amigos, esto siempre me gusta decirlo a los catequistas porque verdaderamente los aprecio mucho. En mi propia vida, mis catequistas de infancia fueron fundamentales. Hoy soy sacerdote en buena medida por mis catequistas. Nunca olviden que independientemente de a quién estén sirviendo, cómo lo estén sirviendo, cuál sea la situación en la que se está viviendo, siempre debemos de tener un corazón lleno de alegría. Este es el corazón evangélico. Estamos contentos de lo que transmitimos. Lo fundamental en la catequesis
no estará tanto en la planeación ni en la diversificación, sino en la convicción que tenemos de que el Espíritu está en nuestro corazón y nos mueve a dar testimonio de Cristo. Y somos felices de haber conocido a Cristo y transmitimos con alegría a Cristo. Lo transmitimos con el amor teologal que se llama caridad. Es decir, todo lo hacemos por amor de Dios y amo a mis hermanos por amor de Dios y eso me hace ser feliz. En última instancia, todo proceso de catequesis es un proceso que tiene como punto de llegada la vida eterna. Entonces, no dejemos de trabajar para toda catequesis es una preparación para la muerte, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Para llegar contentos, vivos y llevando mucho contenido hermoso por el cual glorificar a Dios desde nuestra propia experiencia. Bien, un minuto antes logré terminar. Espero haber prestado un servicio adecuado a lo que ustedes esperaban. Perdón si de repente me trepo en las aires de la reflexión, pero no lo puedo evitar. Amo la catequesis, amo a los catequistas. Felicidades y un abrazo a todos. Muchas gracias, Padre Julián, y pues nos transmite ese amor, ¿no? Hacia Jesús y hacia la catequesis. Muchas gracias por esta reflexión. Y bueno, no sé si alguien quiera ahí comentar algo o alguna pregunta que quiera hacerle al Padre. Pues tenemos unos minutillos. ¿Sí, Judith? Sí, buenas noches. Excelente ponencia de Monseñor Julián López. Dos preguntas. ¿Cuál es el libro que usted mencionó al principio que podemos conseguir en Buena Prensa? Uno, y dos, me encantaría tener su presentación. ¿Cómo es eso posible? Gracias. Sí, a ver, les anoto los datos del libro. El autor es, bueno, el coordinador es Félix García Benavente. Directorio para la catequesis, lectura teológico, pastoral, Buena Prensa, México 2021. Ahorita mismo les comparto la presentación si quieren, con mucho gusto. Ahorita la subo aquí mismo. Una participación más con René Villanueva. Gracias. Pues gracias por la plática, padre. Yo la pregunta que tengo es, usted mencionó algo interesante, importante, de no confundir la catequesis, de repente, que no todo sea catequesis, ¿no? La pregunta va enfocada, por lo que se vio ayer también y lo que hemos estado viendo en la asamblea parroquial y todo esto. Una de las problemáticas que es solución del catequista y del coordinador debe ser, es trabajar con los papás y padrinos, ¿no? Eso es algo vital y lo que yo siempre pienso, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, si desde el principio no trabajaste con papás y padrinos, pues no quieras trabajar al final, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a los papás se les catequiza, se les evangeliza o se les da el querigma? Porque muchas veces esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Preparamos un tema, preparamos un retiro pensando en que ya están evangelizados, tal vez, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Depende. Ujú. O sea, de cada circunstancia, eso es a lo que me refería con que necesitamos flexibilidad. Eh, qué tipo de padres de familia, qué tipo de padrinos tengo ahí? Si ya Ok. están evangelizados, no necesito detenerme en el querigma, aunque siempre tengo que hacer referencia al querigma. Tal vez hay circunstancias especiales familiares que tendría que desarrollar contenidos. No demos por sentado que el contenido es uno determinado. En esta pregunta que tú estás haciendo, si la catequesis es de niños, sobre todo, digamos, para la primera comunión, la catequesis o evangelización o pláticas que se le dé a los papás o padrinos dependerá del estado, de las circunstancias de ellos. Y eso no está predicho, ¿eh? En una comunidad puede haber un momento en el que es esto y el año siguiente tienes que cambiarlo porque es distinto. Entonces, eso dependerá, creo yo. Gracias por la pregunta, René. Claudia Acevedo. Por favor. Sí, buenas noches. Mi pregunta va justamente en relación a esta catequesis de padres. A mí, yo siento con mucho la necesidad de tener algún texto
aunque bueno, ahorita con la respuesta que acaba de decirnos, esto tiene que ser algo flexible, lo comprendo, pero en el ámbito pues editorial hay una oferta tremenda de repente de libros, por ejemplo, para catecúmenos, yo conozco uno que es el de la PPC, perdón, pero a mí sí me gustaría de repente que la arquidiócesis, así como se ha abocado a hacer un itinerario formativo para la catequesis infantil, también pudiera hacerlo en relación a las otras catequesis, ¿no? Sabemos que nuestro fundamento es la catequesis de la Iglesia Católica, el catecismo, perdón, de la Iglesia Católica, pero a mí sí me interesaría mucho también que hubiera algo más específico para estas otras etapas de la vida y que sea la arquidiócesis o que lo avale o que promueva su elaboración. Tomó nota, Fernando, lo estoy viendo que está ahí anotando. Gracias por la aportación, Claudia, muy importante. Bueno, por tiempo una última participación ¿Por qué no de... hacemos una cosa si quieres? Que los tres digan rápido sus preguntas e intento hacer sintética para que nadie se quede con la mano arriba. Ah, perfecto, padre, muchas Ah, gracias. no, si es Alba Donagino, nos pasamos a Janet, por favor. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Padre, pues la verdad es que hubiera sido muy bueno porque yo lo único que quiero es felicitarte, como siempre, y felicitarme por volverte a escuchar. Saludos, Donají. Es todo. Janet. Ahora sí, ya, gracias, Fer, gracias. Pues igual felicitar al padre, de verdad, excelente ponencia. Yo me quedo igual con estas recomendaciones. Las estuve tomando, pero sí como que me faltó una, padre. La primera, se la digo rapidísimo, fue la planeación para la vida real, orientar nuestros esfuerzos, pero con un corazón lleno de alegría, de convicción del amor de Dios. Y una última que ya no me la caché, padre, no sé si... En el chat ya subí la presentación completa, ahí puedes ver toda la presentación. Excelente. Muchas gracias, felicidades, padre. Gracias, Janet. Nuestra Señora del Rosario. Necesito que nos active su micrófono, Nuestra Señora de Rosario. Ya le mandé solicitud, por favor. Y ya se me... Ya les Ay, escucho. gracias. Sí, ya. Perdón, es que tenía más ventanas abiertas. No, únicamente, padre, pues decirle que yo me quedo con su última frase. Toda catequesis es una preparación, bueno, desde el Carmelo decimos, pues para las nupcias con el amado. Muchas gracias. Muchas gracias, así es, así es. Alcanzamos de oír a Gerardo, ¿no? Creo que sin problema. Gracias, padre. Mi pregunta es la siguiente. Hemos estado hablando ahora de la sinodalidad y me preguntaba, o sea, qué tan complejo, si existiera un criterio común que pudiera unificar toda esta diversidad con la que nos encontramos dentro de las parroquias, dentro de las coyunturas de las situaciones familiares. Creo que es un reto, sí, ya lo han explicado, pero no sé si pudiéramos quedarnos, pudiéramos tener un criterio común que lograra articular pues toda esta diversidad que vivimos dentro de la catequesis. A ver, lo respondo rapidísimo porque es una pregunta muy compleja. A ver, no pretendamos que nosotros vamos a resolver la vida de todo mundo. Lo primero es saber los criterios globales de la vida cristiana, que son la caridad, la verdad en Cristo, el amor fraterno, etcétera, ¿no? O sea, los criterios del reino. Eso los tenemos en común todos. Luego, hay circunstancias que hay que resolver en una parroquia. No necesitamos que venga el obispo a resolvernos los problemas de la parroquia. Cada parroquia tiene que atender sus problemas. Cada familia tiene que resolver sus problemas. Lo propio de la sinodalidad es que en cada instancia eclesial hay que responsabilizar a los que participan en ese núcleo para entrarle a esto, ¿no? Entonces, de una manera así es responsabilizarnos todos del camino común. Y creo que esto sería, Gerardo, en pocas palabras, ¿no? Repito, responsabilizarnos todos del camino común, pero cada uno desde su lugar. Ya serían todas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, padre Julián. No sé, Fer, si quieras agregar algo más. Bueno, padre, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que
Esto nos da pie para futuras charlas contigo, porque siempre nos quedamos con este sabor de boca que nos hace saborear esta experiencia aparte, ¿no? O sea, toda la experiencia que tú has ido acumulando y que nos haces favor de transmitir, pero siempre nos quedamos cortos por el tiempo. Y yo te agradezco mucho. Yo espero que en alguna ocasión cercana podamos volver a coincidir. Te agradezco muchísimo y seguiremos en comunión y en comunicación. Gracias. Bien, siempre a la orden, Fernando. Buenas noches a todos. Gracias, padre. Buenas noches, Dios lo bendiga, padre. Pues así llegamos prácticamente al final de este día 2. Les recordamos que pues lo que estuvieron trabajando en sus grupos de trabajo, y a la redundancia, lo pueden enviar los secretarios y bueno, también a lo mejor de manera personal a estos siguientes correos, ¿no? Les recordamos catequesis@arquidiocesismexico.org, y el día de hoy va a ser también al de donaji120457 @gmail.com. Es muy importante que envíen su trabajo. Recuerden que el tiempo quizá no es suficiente en los equipos. Además que, bueno, como ustedes se dieron cuenta, fue todo un reto poderlos mandar a los equipos. Entonces, el trabajo no se queda y no se limita exclusivamente a estas sesiones, ¿sale? Es una semana completa de trabajo donde ustedes van a trabajar y, como bien dice el documento de trabajo, van a seguir trabajando durante los demás días. Entonces, es bien importante que ustedes, si se dieron cuenta, hicimos el esfuerzo de juntarlos de personas de decanato para que nos vayan dando las luces de sus decanatos, que es lo que necesitamos. Entonces, este trabajo que ustedes hicieron, que fueron, ahí les envié un mensajito de qué páginas del documento teníamos que atender, nos lo tienen que mandar a estos dos correos, por favor, catequesis@arquidiocesismexico.org y también al de donaji120457 @gmail.com. Ahorita nuevamente se los voy a proyectar, pero sí quisiera proyectarles algo que es muy importante, que es en dónde vamos a encontrar el documento de trabajo. He escuchado, estoy sorprendido porque estamos en el día 2 de nuestra semana y algunos de ustedes no tienen el documento de trabajo. Entonces, ¿en dónde lo van a encontrar? Esta es la plataforma donde ustedes entran a la sesión del día, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice 20ª semana arquidiocesana, van a encontrar el aula virtual, que es a donde ustedes entran, ¿verdad? Entonces, aquí al ladito está un contenido multimedia. Ahí le van a dar un clic y van a encontrar este documento de trabajo para que ustedes lo puedan tener. Hay quienes lo han impreso y eso es súper bueno. Entonces, aquí ustedes lo tienen. Aquí mismo ustedes encontrarán las páginas del trabajo. Miren, ahorita me voy a ir a las páginas de trabajo del día de hoy. Miren, esto fue lo del día de ayer. No, esto me regreso, ¿verdad? Tantito, Fer. Nuevos escenarios culturales. Ok. Y sí, justo. Aquí vamos a encontrar el trabajo que tenemos que ir realizando, ¿sale? Y es bien importante que no lo envíen. Además, todas las presentaciones que nos envíen los docentes, todas van a estar aquí. Nada más les vamos pidiendo que tengan un poquito de paciencia en lo que se van subiendo. Ahí es donde van a encontrar ustedes el material. Tengo aquí a Betty Vázquez que tiene una duda. Betty, adelante, por favor. De hecho, en el mismo, yo lo descargué y ahí puedo ir haciendo mis anotaciones e ir resolviéndolo. Pero mi pregunta es, ¿diario tenemos que ir subiendo el ejercicio? Claro, se les va a ir indicando en qué momentos es importante tratar de hacer el trabajo en el día para poderlo enviar a los correos necesarios. ¿Sale, Betty? Ajá, sobre todo el que es en equipo es el que me preocupa, ¿no? O sea, poder coordinarnos con nuestro decanato. No se preocupen, si en algún otro momento se coordinan, nos lo pueden enviar al correo de catequesis, ¿sale? Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. María Luisa, por favor, adelante. María Luisa. Ok, me voy con Arlet, por favor. No, ya. Dígame, María Luisa. Era la misma pregunta que hizo la compañera, la hermana. Y otra, ya hasta se me olvidó.
yo no ingresé a ningún grupo. De todas maneras, ¿puedo mandar mis respuestas? Claro que sí, por favor. Aunque sean Gracias. individuales. Ok, Sí. gracias. Arlet, adelante, por favor. Es que me sacó el Zoom y ¿Sí? ya cuando quise ingresar, tardé mucho en volver a reingresar y ya cuando entré, pues ya estaba la plática, No ya se no quise preocupe, nos sacó interrumpir. a todos. Nos sacó a todos, Ah, pero ya ajá. volvimos. No se Ah. preocupe, nos manda ya esos correos, el material. Gracias. María Isabel, por favor. La pregunta es, bueno, ya estuve escuchando a las compañeras, pero ¿se va a entregar la de equipo y aparte la personal o A nada más ver, los equipos? sí, gracias, May. Mire, les explico rápidamente. Es importante que nos envíen las personales. Las de equipo, si en dado momento, en algún otro momento se reúnen, como bien lo dijo Fernando desde el principio, eso nos lo van mandando, van a tener que programar reuniones. Fernando nos había dicho que hay que programar reuniones en mediados de diciembre y también en enero. Entonces, para que lo tengan presente. No sé si hay alguna pregunta similar a esta, esa es la respuesta, ¿sale? La prioridad es enviar ahorita el trabajo personal que nos va a ir ayudando, ¿sale? Adelante, Lupita Morón. Gracias. Bueno, mi pregunta es en relación al documento que compartió el padre Julián sobre sinodalidad. Lo descargué y le di una extensión de padre Julián y me lo bajó como una nota aparte. Lo quise volver a bajar y ya no me permitió hacerlo. Entonces, Lo va a encontrar en la plataforma. Lo va a ok, encontrar en la perfecto. plataforma. Gracias. Ok, gracias. María Teresa, por favor. Espérame. Buenas noches. Hola. Mi pregunta es, bueno, yo ayer yo no pude inscribirme a tiempo y el día de ayer no me pude conectar. Entonces, mi primera participación fue hoy y cuando yo estábamos con eso de las participaciones, como yo venía en el transporte público, perdí conexión. Independientemente de que sí nos desconectó a todos, yo perdí conexión y no supe cuáles fueron las páginas. ¿Podrían decirme qué páginas se trabajaron ayer y cuáles fueron las del equipo del día de hoy, por favor? Claro que sí, Fer, ¿me puedes apoyar con esa información? Tu micro, Fer, nada más que lo tienes apagado. Es que yo soy muy educado con el micro. Gracias. De hoy fueron las páginas 28 con el trabajo personal y la 29. El trabajo grupal, la página 31, pero aprovecho para decirles, el trabajo grupal lo vamos a dejar para el trabajo en decanatos. Así es que ustedes ahorita no se preocupen por resolver el trabajo grupal, pero ocúpense en resolver las fichas del trabajo personal. Esas fichas van a servir para que ustedes, sus enlaces de canales, los convoquen a un encuentro de canal y ahí hagan ese trabajo de canal que nos van a entregar después, ¿sale? Al finalizar la semana de catequesis ya vamos a dar con claridad las fechas en las que vamos a estar recibiendo los aportes de canales, ¿sale? Entonces, están ahí para que todos los tengan, para que todos los conozcan, incluso para que puedan ir haciendo algunas propuestas previas, pero después en sinodalidad van a escucharse y van a trabajar en el decanato y van a entregar un aporte por cada decanato de cada uno de los temas que estamos elaborando aquí. Y como ya nos pasamos de tiempo, yo nada más quiero decirles que por favor, mañana al ingresar se renombren. Vicaría, el número, espacio, decanato, el número, espacio y su nombre. Por favor, porque, y luego también que hagan el ejercicio de ingresar a las salas de trabajo, porque si no, hoy de los que estaban aquí en total, no sé cuántos eran, 125 personas se quedaron en la sala. No ingresaron a sus grupos. Y la riqueza que queremos es que ustedes compartan con su decanato y nos hagan un aporte de ese decanato. Incluso a un decanato que entré, yo les preguntaba, ¿y ustedes ya se conocían? No, solo conocía a mi coordinadora de catequesis, a mi coordinadora de canal. Entonces,
pues es momento para que nos vayamos conociendo, para que vayamos también aprendiendo a trabajar en equipo. Entonces yo les pido, por favor, mañana tenemos que entrar ya incluso con nuestros nombres puestos. Seguramente cuando nos sacó a muchos, nos cambié el nombre. Por ejemplo, si ven a mí, dice Aula Virtual 7, no dice mi nombre. Y hacía muchos, bueno, ya no había necesidad de cambiarlos en ese momento, pero para mañana yo les pido, por favor, que entremos y nos renombremos. También les voy a compartir aquí mismo la presentación en el chat para que ustedes la tengan y puedan hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Te parece bien, Fer? Vamos a hacer nuestra oración final y me quedo a resolver dudas después. Entonces, Félix, si nos apoyas. A ver, va a ser, Yo la es tengo video, ya aquí a la ¿verdad? mano, si quieren. Ah, perfecto. Adelante. Vamos a seguir el siguiente video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor nuestro, por permitir reunirnos para reflexionar en esta tarde el tema de la sinodalidad en la catequesis. Te pedimos, Señor, que sigas reforzando en nosotros catequistas, ser responsables por el encuentro, el diálogo y la comunión, incluyendo a todos los hermanos. Así como lo hicieron los apóstoles Pablo y Bernabé, cuando emprendieron su viaje misionero, pasando por primera vez el mensaje del Evangelio a los paganos, y que suscitó discusión y controversia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Reunidos en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos acordaron que solo tu gracia, Señor, es causa de salvación para toda persona. Ya desde entonces, tus apóstoles, Señor nuestro, muestran la Iglesia como pueblo de Dios, peregrinos que caminan juntos hacia tu reino. Ya desde entonces, tus apóstoles, Señor nuestro, nos enseñan a reunirnos en asamblea para buscar la verdad entre retos y desafíos, entre situaciones y ambientes diversos de la vida de las personas. Ya desde entonces, tus apóstoles, Señor nuestro, han mostrado así la naturaleza de nuestra Iglesia como hogar de todos con sus puertas siempre abiertas. Ya desde entonces, tus apóstoles, Señor nuestro, nos entregan la Iglesia como madre fecunda de muchos hijos, llamados a vivir la fe en Dios. Te pedimos, Señor, que el encuentro de este día nos ayude a comprender la sinodalidad como método de nuestra Iglesia. Reunidos todos para dialogar, reflexionar, confrontar y discernir criterios para nuestro trabajo pastoral en la catequesis. Siempre con la luz del Espíritu Santo. Amén. 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 Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día 2. Los esperamos mañana, pues pueden conectarse unos 10 minutitos antes o estar ahí al pendiente. Y bueno, que tengan un bendecido descanso. Mamita María los cuide, cenen rico y los que tengan preguntas aquí quédense y los atendemos. Dios les bendiga. Gracias, saludos, gracias Félix por tu esfuerzo el día de hoy. Un aplauso a Félix que nos hizo un gran trabajo el día de hoy. Gracias Félix por conducirnos en este día. Gracias Félix, gracias a Elisa también. Eli que estuvo con nosotros también. Y que nos estuvo apoyando también en renombrar a algunas personas. Y gracias también a quienes nos ayudaron a renombrar a algunos en algún momento. Pues nos veremos mañana con el favor de Dios. Muchas gracias. Gracias. En este momento no voy a activar micros. Necesito